Nuestra siguiente conferencia es Trastorno Obsesivo Compulsivo y nos acompaña esta mañana la doctora María Oralia Fernández. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Es psiquiatra y egresada de la UNAM en Psiquiatría y Medicina General de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente labora en UNEM CISAME Los Mochis. Bienvenida, doctora. Adelante. Gracias. Buenos días o buenas tardes, ya no sé qué es. Buenos días todavía, ¿verdad? Sí, ok. El día de mañana se festeja en todo el mundo el Día Universal, el Día Anual de la Salud Mental. Esto está promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental, con actividades en más de 100 países y cuyo fin es la promoción de los trastornos mentales. El lema de este año es abriendo mentes y cerrando estigmas, y los objetivos principales son que la información y el conocimiento de los trastornos mentales y que entendamos cada uno de nosotros que son trastornos tan comunes como otras enfermedades, que tanto yo como alguno de ustedes o algún familiar en algún momento de su vida pudiera pasar por un trastorno mental. También otro de los objetivos es quitar las estigmas con el paciente psiquiátrico, ya que no se le ve igual a un paciente con un trastorno mental que digamos a un paciente diabético, ni en la familia, ni socialmente, ni aún en las instituciones. Hay mucha diferencia en el trato para cada uno de ellos. El tema que les voy a presentar es el trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno muy común, es un trastorno que está englobado dentro de lo que son los trastornos de ansiedad en el DSM-4 y en el 5 y en el CIE-10, que son instrumentos que usamos los psiquiatras y nos regimos con ciertos criterios para poder hacer el diagnóstico. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza muy particularmente por dos síntomas, que son la obsesión y la compulsión. Cada uno de los trastornos de ansiedad tiene algo muy significativo que lo diferencia de uno de otro. Así, por ejemplo, los trastornos de pánico, el paciente siente que le va a dar un infarto, que se va a morir y anda con los cardiólogos. Aquí, en el trastorno obsesivo compulsivo, la característica es las obsesiones y las compulsiones, pero no son, digamos, obsesiones comunes, sino que las va a diferenciar la intensidad, la frecuencia y la duración de estas. La que sigue, por favor. Como les mencioné, el trastorno obsesivo compulsivo está dentro del grupo de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son varios y entre ellos está este que se llama trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué sigue? El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por obsesiones que son ideas y pensamientos recurrentes y repetitivas, imágenes que son egodistónicos al paciente. ¿Qué quiere decir esto de egodistónicos? Pues que son displacenteros, que los vive muchas veces como repugnantes, que lucha con ellos, que lucha porque no se presenten, y en esa lucha de querer que no se presenten, secundariamente a eso se presenta una compulsión. Es como un trueque mental, o sea, estoy sufriendo tanto, tengo tanta angustia, tanto terror en mi mente por los pensamientos, entonces se idea ese tipo de compulsión para prevenir, como una forma de prevenir
estas obsesiones que le causan tanto temor al paciente. Pero luego el paciente se da cuenta que una sola compulsión no es suficiente, tiene que volverla a repetir. Entonces las compulsiones son conductas repetitivas y aparentemente finalistas que se realizan según determinadas reglas de forma estereotipada, cuya función es reducir la ansiedad provocada por la obsesión. Vemos que la prevalencia es alta, aproximadamente un 0.8 en los adultos, y también se da en niños y adolescentes, y también es muy frecuente encontrarlo. La Organización Mundial de la Salud ha investigado y ha encontrado que está este trastorno obsesivo compulsivo dentro de las primeras enfermedades que causan discapacidad. A ver, alguien que me ayude aquí. Ahí está. Que el trastorno obsesivo compulsivo se encuentra dentro de las primeras 20 primeras enfermedades discapacitantes y entre las 5 enfermedades psiquiátricas más comunes. También se ha encontrado que este trastorno es igual en hombres y mujeres. Aquí el porcentaje no es, digamos, no varía como en otros trastornos, por ejemplo la depresión, que se da más en las mujeres. Una de las características del trastorno obsesivo compulsivo es de que va a causar un mal funcionamiento tanto en la familia, socialmente y familiar. No es una ansiedad común, sino es tan fuerte que el paciente va a dejar de ir a la escuela o le va a perturbar porque va a salir muy tarde de tantas repeticiones y compulsiones que tiene. Por ejemplo, los niños, hay niños o adolescentes que para poder salir de su casa tienen que revisar una y otra vez la mochila, porque una vez no es suficiente, 7, 10 veces, y eso causa una pérdida de tiempo y problemas pues en la escuela, ¿verdad? Aquí, dentro de lo que son los trastornos obsesivos compulsivos, uno como psiquiatra tiene que hacer, saber qué es una ansiedad, ¿verdad? Y qué es un impulso, qué es una compulsión, qué es una idea delirante, para poder englobar en un trastorno al paciente. Se debe de hacer un diagnóstico diferencial con algunos desórdenes fóbicos, ¿verdad? También se debe de hacer un diagnóstico diferencial con manía. Es muy diferente una manía a una obsesión. Por ejemplo, es muy diferente, un ejemplo es 2 señoras que en la noche se levantan a lavar, a planchar, a asear la casa, a barrer, a regar las matas. Las 2 mujeres hacen eso, sin embargo, el contenido del pensamiento de cada una de ellas es diferente. En una puede ser cuando se tiene manía porque no está durmiendo, siente mucha energía, muchas ganas de hacer cosas. Sin embargo, en el trastorno obsesivo compulsivo, ahí es porque la idea de que puede haber gérmenes, de que se necesita limpiar para que otro día amanezca limpio. Entonces eso hace la diferencia en cuestión de lo que es una obsesión o un trastorno obsesivo compulsivo y lo que es una manía. Son parecidas 2 mujeres, ¿verdad? Como les expliqué, que se levantan en la noche a hacer muchos negocios. Sin embargo, el pensamiento de cada una de ellas es muy diferente. También aquí dice que, como les mencioné, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que se da igual en mujeres y en varones. ¿Qué ondas, pues?
Es muy moderno para mí esto. Ahí está. Bueno, los psiquiatras para hacer el diagnóstico nos regimos, o todos los que trabajamos en la salud mental, nos regimos con dos manuales que son el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Actualmente está el DSM-5 y la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10. Últimamente ya en la clasificación del diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, el DSM-5, quedó igual lo que es el trastorno obsesivo compulsivo dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, igualmente lo que es el CIE-10. Dentro de los criterios del DSM-4 o del nuevo DSM-5, se dice que las obsesiones se definen por 4 puntos. El punto número 1 es que los pensamientos son recurrentes, persistentes, con impulsos o imágenes, y que en algún momento del trastorno el paciente va a aceptar que son producidos por su conciencia, son producidos por su cerebro, por ellos mismos. Eso nos hace el diagnóstico también diferencial cuando un paciente puede estar en psicosis, que él refiere que alguien le está introduciendo esos pensamientos. Aquí no, el paciente pues acepta, ¿verdad? Acepta que es su mente el que está atormentándole, que el que le está rumiando, se dice, en sus pensamientos. Otro de los criterios, según el DSM, es de que los pensamientos, impulsos e imágenes no se reducen a simples preocupaciones, sino que son excesivas sobre el problema de la vida. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos e imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos. El punto número 4 es de que la persona reconoce que estos pensamientos, impulsos e imágenes obsesivas son el producto de su mente. Ese es un criterio muy importante, ¿verdad? Que nosotros siempre tratamos de buscar en el paciente qué tan consciente está él de que son pensamientos propios de él, producidos por su mente, y no por alguna voz o alguien que le está insertando ese pensamiento. Para definir las convulsiones, en el punto número 1 dice que son comportamientos de carácter repetitivo que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión y hace algunos arreglos a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. Por ejemplo, las compulsiones están diseñadas para evitar situaciones o eventos que al paciente le están molestando, que al paciente siente terror hacia tanto estar, piense y piense y piense lo mismo y lo mismo. Entonces idea él, por medio de una compulsión, disminuir esa obsesión, esa ansiedad extrema que tiene, y sí la calma, pero luego se da cuenta que no es suficiente, y otra vez lo tiene que volver a realizar, y otra vez, y otra vez. El punto número 2 dice que el objetivo de este comportamiento u operaciones mentales es la prevención o reducción del malestar o prevención de algún acontecimiento a situaciones negativas. El punto número B dice que en algún momento del curso del trastorno
La persona ha reconocido que esas obsesiones o compulsiones resultan excesivas o irracionales. En el C, pues provocan un malestar significativo con una pérdida de tiempo para el paciente. En el punto número D, que si hay un trastorno en el contenido de las obsesiones o compulsiones, no se va a limitar a él. En el punto número E, el trastorno no se debe a efectos fisiológicos o directos de una sustancia o enfermedad médica. Hay sustancias que nos pueden provocar obsesiones o compulsiones, y si es efecto de eso, pues no se diagnostica como un trastorno obsesivo compulsivo. Los criterios anteriores que les di son de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Hay otra clasificación que es el CIE-10, que son los que nos regimos en las instituciones. En el CISAME es el que tenemos, en el Seguro Social también. Y para nosotros diagnosticar, de acuerdo al CIE-10, dice que debe de estar presente una fuente importante de angustia o de incapacidad, al menos durante 2 semanas, y que son reconocidos por el paciente como pensamientos o impulsos propios. También el CIE-10 dice que el paciente presenta una resistencia a no estar pensando eso. Él se resiste, pero no puede. La idea o realización del acto no debe de ser placentera. O sea, como les mencioné, es displacentera para el paciente, la vive como algo tormentoso. Los pensamientos o imágenes o impulsos deben de ser reiterados o molestos. También dice el CIE-10 que con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas, con predominio de actos impulsivos o con mezcla de pensamientos y actos. El CIE-10 hace como una subclasificación diferente a lo que es el DSM-4 y lo clasifica de esta manera, ya sea un trastorno obsesivo compulsivo que tiene predominio de los pensamientos o las rumiaciones obsesivas. Aquí el término de rumiación está medio feito, ¿verdad? Es como el ejemplo de la vaca, ¿no? Que come y luego lo devuelve y luego lo vuelve otra vez a meterse y luego lo vuelve a sacar. Algo así es, no lo explican, porque está rumiando el pensamiento. Se lo quiere quitar y le viene, se lo quiere quitar y lo viene, se le quiere quitar y le viene nuevamente. Eso significa rumiación. Y que tiene que tener predominio de actos compulsivos, o otro subgrupo que es la mezcla de pensamientos y actos compulsivos, que viene siendo como un trastorno mixto. Hay diferentes tipos de TOC según las características del TOC. Se dice que es un trastorno obsesivo compulsivo por limpieza. Son pacientes que les carcome la idea de estar contaminado, ¿verdad? Frecuentemente se están lavando las manos, utilizan mucha agua, cloro, detergentes en su casa. La limpieza es exageradamente. Esto les puede en un momento dado producir dermatitis muy importante de tanto estarse lavando, porque piensan que pueden estar ellos contaminados o que el ambiente puede estar contaminado. Y el trastorno obsesivo compulsivo por verificación son pacientes que tienen que estar checando, pues, o previniendo acontecimientos catastróficos. Por eso están ellos checando las ventanas, checando la puerta, pero no van y checan una sola vez. La compulsión es ir nuevamente a checar que la puerta esté cerrada, y no le es suficiente porque le entra la duda y si está bien cerrada y vuelve otra vez a checar que esté cerrada. Los enchufes también, la estufa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa?
todo lo que sea electrodoméstico también van una y otra vez a checar a ver si está bien, si no se va a producir un incendio, por ejemplo. Aquí en la verificación somática se refiere a los pacientes que hacen, digamos, frecuentemente se están analizando sus funciones corporales. Si un paciente le duele la cabeza, ya piensa que tiene un tumor y va y se hace tomografía, resonancias y nada le es suficiente. En el trastorno obsesivo de repetición tiene que estar repitiendo continuamente, ¿sí? Para poder ellos aliviar esa ansiedad. En lo que es el orden, pues también son pacientes que son exageradamente perfeccionistas y que tienen que tener los objetos de su casa que sigan un orden y algunos hasta formas geométricas, ¿verdad? Tiene que tener, digamos, si es en la mesa, ¿verdad?, las tazas distribuidas de cierta manera, los platos también, las servilletas, y tienen una gran intolerancia, les causa mucha ansiedad si esto se mueve de lugar. También personas que tienen su closet, ¿verdad?, acomodadito por colores, pero es una forma exagerada y que les causa una gran angustia, una gran confusión. Cuando alguien les mueve, se desestructuran. Otro de los trastornos es la acumulación, que hasta hay un programa, ¿verdad?, de esto. Son pacientes que van acumulando cosas insignificantes y que le es muy difícil desprenderse de ellas. Uno de los trastornos, los trastornos obsesivos compulsivos, que yo considero de los que son, digamos, un poco más difíciles de diagnosticar, porque el acto compulsivo no es físico, sino que es mental. Al tener esa gran angustia, esa obsesión, él va a presentar un acto compulsivo, pero de tipo mental, hace un ritual mental. Entonces no está él frecuentemente checando la ventana, ni se está lavando, ni está con el orden, sino que al estar pensando que tiene esa obsesión que se la quiere quitar, él idea, ¿verdad?, en ese momento presentar una imagen que puede ser Dios o que puede ser algo que para él signifique algo. Y el trastorno obsesivo por numeración, también pacientes que empiezan que están obsesionados con los números y le dan un significado especial, pacientes que empiezan a contar del 1 al 10 o del 1 al 100 y luego le empiezan a restar, ¿sí? Y parece muy, como muy, muy loco esto y que no se da. Sin embargo, yo tuve he tenido varios, pero lo que más me llamó la atención de una paciente, que la atendía yo en el Seguro Social. Yo soy jubilada del Seguro Social, y pues ahí las citas son cada 6 meses. Una paciente que venía de Guamuchil, me acuerdo. Ella, cada vez que la veía, igual tenía un trastorno obsesivo compulsivo por numeración. Ella llegaba al 200 y luego se tenía que regresar, pero si en ese regreso, en el 50 y tantos, había algo que digamos que se le olvidara o que alguien llegara en ese momento y ella se callaba, tenía que volver a empezar nuevamente del 200 y regresarse, ¿sí? Muchas veces ella presentaba este trastorno que les digo de numeración cuando tenía problemas con su esposo principalmente, ¿verdad? A partir de que el esposo le fue infiel, ella empezó con este trastorno de numeración. Y bueno, pues a lo mejor era una forma de retenerlo. Muchas veces se le dijo que fuera a terapia y pues no, a lo mejor no le convenía, ¿verdad? Tenía que tener al marido ahí. Otro de los trastornos obsesivos compulsivos es el filósofo religioso. Aquellos pacientes
que tienen ciertas creencias, como decía mi compañero Salvador, donde se les da una importancia a las creencias, también a las creencias de tipo religioso. Por ejemplo, aquí en el filósofo religioso es que, bueno, les voy a decir un ejemplo. Tuve un paciente que él decía que cuando veía a una mujer bonita, para él significaba mucha angustia, sentía que estaba pecando. Entonces él se tenía que persignar 5 veces. Y pues aquí en Sinaloa hay muchas mujeres bonitas, sabemos muchas mujeres bonitas, pues cada rato se estaba persignando, ¿verdad? Ajá. Bueno, lo que es el perfeccionista, son pacientes que están el orden para ellos es muy importante, ser correctos en todo. En lo que es el supersticioso pensamiento mágico, nuevamente salgo a relucir lo que dijo mi compañero, de cómo influyen, ¿verdad?, las creencias que vamos nosotros obteniendo durante el transcurso de nuestra vida. Aquí se da mucho, por ejemplo, la creencia de que uno no puede pasar por abajo de una escalera, ¿verdad? Muchas veces tenemos la creencia que es de mala suerte, entonces nadie pasa por abajo de una escalera, le rodea, ¿sí? Y también me encuentro a veces si pongo la bolsa abajo, no pongo, es más de mala suerte. Pues todo eso es de acuerdo a nuestras creencias, ¿verdad? Es el pensamiento mágico que tenemos, y en México pues tenemos mucho pensamiento mágico, del hechizo, que del mal de ojo y todo esto. Y aquí en lo que es los preguntadores compulsivos, son pacientes que están pregunte y pregunte y se les da una explicación y no es suficiente, vuelven a preguntar y a preguntar y a preguntar una y otra vez. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, vamos a encontrar en él varias variables de tipo cognitivo, o sea, variables en cómo está su cognición. Vemos que son pacientes que son intolerantes a la incertidumbre, que algunas situaciones que salen de su esquema, pues se van a sentir muy mal y van a empezar con este tipo de situaciones obsesivas. Por ejemplo, la señora esta que les comentaba que tiene un TOC por numeración, ella tenía la creencia de que el matrimonio es para siempre, ¿verdad? Que no hay divorcio, que tiene que continuar ahí. Entonces, todo eso influye en nuestras creencias para nosotros en un momento dado tener diversos trastornos. Pacientes que tienen una responsabilidad excesiva, que son correctos y que tienen una intolerancia a los defectos, ¿sí? Pacientes que tienen una sobreestimación de la amenaza. Y hay otros pacientes que necesitan tener un control sobre sus ideas y sobre sus pensamientos, que se están siempre analizando lo que están pensando. ¿Te imaginas cuánta pérdida de tiempo si te estás analizando lo que estás pensando constantemente? Hay una rigidez en esto de las ideas. Y en cuanto a las causas del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, actualmente hay muchos estudios que se están haciendo en imagen, en estudios con los medicamentos. En la tomografía por emisión de positrones se ha encontrado anormalidades en el lóbulo frontal y en los ganglios basales. También otro de las investigaciones pues recientes es las anormalidades en ciertos neurotransmisores, y el más frecuente de ellos es la serotonina. Como ustedes saben, es el neurotransmisor que actúa en el amor, en las emociones, en la agresión. Y pues no podemos olvidar pues los aspectos psicodinámicos. Ya nos dio toda una plática Salvador sobre esto, y que uno lo ve en la consulta. Siempre
hay algo que dice uno, no, pues se le va a dar un tratamiento para que mejorar, ¿verdad?, la calidad de vida de la paciente, pero tiene que trabajar esa parte psicológica que está haciendo que se presente el trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno obsesivo compulsivo mencionan que se debe hacer un diagnóstico diferencial con la depresión. Sin embargo, pues yo no le vería gran problema porque los criterios diagnósticos son muy diferentes. En el trastorno obsesivo compulsivo, como les mencioné, la intensidad y duración y frecuencia de las obsesiones y compulsiones son exageradas. Se pudieran presentar leves en la depresión, pero no cumplen los criterios diagnósticos ni del DSM-4 ni del CIE-10. Hay un nuevo trastorno que se está dando ahorita, que es el trastorno del espectro obsesivo compulsivo, y se está dando principalmente en Europa. Sin embargo, las clasificaciones no lo incluyen porque se dice que que todavía no se encuentra todavía los estudios suficientes como para ingresarlos dentro de los trastornos, que se necesitan más estudios, por ejemplo, o que algunos están duplicándose los diagnósticos. Por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal. Este trastorno ya está dentro de los trastornos de ansiedad, entonces no puede estar también dentro del espectro obsesivo compulsivo, ¿verdad?, porque se estaría duplicando. Ya de por sí, los psiquiatras o los trabajadores de la salud mental, cada uno hace diferentes diagnósticos, y a pesar de que hay estas dos clasificaciones que nos debemos de regir para los diagnósticos, muchas veces uno escucha por ahí, oye, que el trastorno por vigorexia, que el trastorno, ¿cuál otro? O sí, cosas nuevas, y entonces todo eso no está ni en el DSM ni en el CIE-10, ¿verdad? Entonces, si somos éticos y queremos normar todo, ¿verdad?, que nos tenemos que regir sobre eso. Sin embargo, está últimamente algunos investigadores poniendo este trastorno obsesivo compulsivo, y que tampoco se están muchos de acuerdo porque está aquí el trastorno delirante, que es un trastorno psicótico, y ellos lo están poniendo dentro de lo que es un trastorno pues de ansiedad. El trastorno alimentario, como la anorexia nerviosa, la bulimia, ortorexia, ¿verdad?, que son pacientes que están obsesionados por los alimentos nutritivos, el síndrome del atracón, la hipocondría, el trastorno para el control de los impulsos, como es que también ya está comprendido, ya está dentro, tiene una clasificación dentro de lo que es el CIE-10 y el DSM-4, el trastorno del control de los impulsos. Aquí, por ejemplo, ellos lo incluyen como un trastorno del espectro obsesivo compulsivo, el síndrome de referencia olfatoria. Son pacientes que tienen intolerancia a los olores y algunas parafilias, ¿verdad?, como es el pedófilo, el exhibicionista, frotismo, voyeurismo, y aquella adicción sin parafilia. O sea, parafilia, antes de hacer este diagnóstico, el DSM y el CIE-10 de parafilia, se llamaban trastornos, pues de que muchas veces el paciente, ¿cómo está esto? El paciente se le veía como un fenómeno, ¿verdad? Y actualmente pues se considera un trastorno, se veía como una perversión sexual, ¿sí?, que estaba pervertido, y ahora pues eso ha cambiado, se dice que es una parafilia del paciente. Y en cuanto a la adicción sexual sin parafilia es la hipersexualidad, y pues también aquí se entra en controversia qué tanto es normal para una persona tener relaciones sexuales
todos los días o qué tanto es normal para otra persona tener relaciones sexuales cada semana, ¿verdad? Eso es muy subjetivo para cada quien. Otro de los que mencionan como espectro obsesivo compulsivo es la ludopatía, la tricotilomanía y el síndrome de acaparador compulsivo y algunas fobias. Aquí la ludopatía viene siendo los que son adictos al juego. También uno ahí tiene que hacer mucho diagnóstico diferencial si realmente es una compulsión o es una manía del paciente, porque el paciente no tiene un sufrimiento, pues sí puede sufrir si no va, pero no tiene esa conciencia de que tiene que realizar ese acto para quitarse la angustia, que es lo que caracteriza el trastorno obsesivo compulsivo. El TOC, el paciente idea esa compulsión como una forma de compensionar, como una forma de quitarse la ansiedad, ¿sí? En cambio, el ludópata no tiene esa característica tan especial que tiene el trastorno obsesivo compulsivo, aunque sí puede tener esa obsesión por el juego. Como les mencioné, hay muchos psicofármacos. El primero que se usó en el trastorno obsesivo compulsivo es la clorimipramina. Después llegaron otros que son más modernos, como es la fluoxetina, la fluvoxamina, la paroxetina, sertralina, venlafaxina, mirtazapina, y actualmente hay todavía nuevas investigaciones científicas acerca de otros psicofármacos. Todo esto con la finalidad de disminuir lo que son los efectos secundarios y dar una mejor calidad de vida al paciente. Y el tratamiento pues es integral. Después de un tratamiento o conjuntamente con el tratamiento médico, pues es la psicoterapia. Se dice que la psicoterapia conductual y cognitiva son las que mejor dan un mejor pronóstico. Sin embargo, algunos psicoanalistas refieren que también la terapia psicoanalítica, ellos han tenido pues buenos resultados con ellos. Y bueno, aquí está una paciente con un trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, donde la paciente se lava una y otra vez las manos, pero no es, digamos, lavarse las manos y que el paciente ya se tranquilice. No, pareciera que entre más lo hace, más angustia y más está con la compulsión de estarse lave. Bueno, este sería lo último. Si tienen alguna pregunta. A ver, dígame. ¿Qué relación ha encontrado usted con el TOC y la fibromialgia? Bueno, puede haber una cierta comorbilidad con la fibromialgia, sin embargo, los criterios diagnósticos ahí están, ¿sí? Puede un trastorno obsesivo compulsivo también cursar con una enfermedad médica, ¿sí? Ese también es uno de los mitos, ¿verdad?, de los pacientes psiquiátricos, que muchas veces se enferman y ya no les hacen caso porque dicen, no, es que es de psiquiatría, pero el paciente puede tener además otro trastorno, ¿verdad?, que está conjuntamente actuando en el paciente o afectando al paciente. En mi experiencia, más bien he encontrado fibromialgia con depresión, más que con un TOC. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
Bien, acá en la parte de adelante, chicos, por favor. Levanta la mano. Bien. ¿Te pones de pie, por favor? Gracias. Ok. Hablamos de diferentes, bueno, habló de diferentes tipos, así como limpieza, y quería saber, por ejemplo, ¿se pueden combinar estos trastornos? Sería una de las preguntas que tengo, o sea, puede haber un trastorno por limpieza, la persona que está obsesionada con la limpieza, la persona que está obsesionada con la religión, como usted lo mencionó también, la persona que está con la numeración, pero puede haber una combinación de ambas. Es muy difícil, casi siempre es una solo. Ajá. Siempre se da, si tiene de limpieza, continúa con limpieza. Puede ser que después de un tiempo empiece con otro, ¿sí? Pero es muy difícil encontrar a alguien que tenga limpieza, que tenga orden y todo. O sea, casi siempre se da uno solo. Puede ser, como te digo, que tenga un periodo de tiempo con uno y después puede cambiar a otro. Ok, y como dice, se puede cambiar y hay diferentes tipos. Claramente me imagino que la persona que tiene este trastorno no sabe que lo tiene, entonces… No, claro que lo tiene, sabe que lo tiene. Esa es una de las características que mencioné. El paciente sabe que lo tiene y no puede hacer nada contra eso. Pero ¿cómo sería ese proceso de asimilación de saber que lo tiene, pero para querer cambiarlo? O sea, eso es mi pregunta. Bueno. Como usted lo ha tenido, como usted dice, como usted lo mencionó, he tenido varios pacientes. Entonces, conforme a su vivencia, lo que usted ha tenido a esos pacientes, ¿cómo es ese proceso de asimilación? ¿Es un proceso largo o es un proceso cómo? Pues muchos hacen un proceso largo, tienen un TOC leve, ¿verdad? Que no es tan fuerte. Sin embargo, el trastorno obsesivo compulsivo, las características son de que el paciente siente, sabe que no puede, que lo está atormentando, le está rumiando ese pensamiento. Es algo ilógico para nosotros, incomprensible, pero así nos lo dice el paciente. No puedo, está constantemente, viene a mi cabeza eso y no puedo parar, no puedo quitármelo de la cabeza. Entonces, el paciente idea, ¿verdad?, tener un acto compulsivo, como una forma de apaciguar esa ansiedad. Bien, acá en la parte de adelante. ¿Cómo afecta a las personas que viven alrededor de una persona con TOC? Sí. Pues les afecta bastante porque si en el paciente esto les produce pues una gran culpa, ¿verdad? Porque ellos se están dando cuenta de lo irracional de ese pensamiento, de lo irracional de su conducta. En los familiares pues les produce mucho enfado, impotencia, a veces se enojan por el paciente. En muchas familias lo que hacen es ignorarlos, ¿verdad? Hacer como que no pasa nada, que eso se da muy frecuentemente, o si no ridiculizar esas compulsiones que tiene el paciente. Por eso, como les mencioné, no es una obsesión común, es una obsesión exagerada, ¿verdad?, que va a afectar el funcionamiento familiar, laboral, escolar. Esa es una de las características. Bien, última pregunta. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tratar ese tipo de personas y cómo cambiarlas? ¿Cómo hablar con ellas? ¿Cómo acercarse con ellas para poder hacer un proceso de cambio? Ajá. Bueno, pues primeramente los familiares aceptar que se tiene un paciente con un problema, ¿verdad? Porque el paciente, aunque sabe que él tiene un trastorno, que algo está pasando consigo mismo, pues él trata de evitarlo, pero no lo puede lograr. Por eso se están haciendo también todo este tipo de actividades, que por ejemplo el día de mañana se festeja el Día Mundial de la Salud Mental y en 100 países se están
están festejando y haciendo todo este tipo de actividades para que la población se haga consciente y entienda que nos puede pasar a cualquiera, que podemos tener un familiar o un vecino con este trastorno y se acerquen, ¿verdad?, con el psicólogo, con el psiquiatra a tener un tratamiento. Yo considero que cuando el TOC es, digamos, no es tan disfuncional, se puede tomar el tratamiento médico y conjuntamente con el psicólogo, pero si el paciente ya tiene mucha disfuncionalidad, primeramente se tiene que comenzar con un tratamiento con medicamento para que luego el psicólogo empiece a trabajar con él. Muy bien. Bien, con esta pregunta ya cerramos la conferencia de la doctora María Oralia Fernández y con un gran aplauso. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros aquí en el Congreso Salud Mental. Bien, en unos minutos vamos a continuar con la siguiente conferencia. Muchas gracias.